La prisa y la urgencia pueden ser el mayor potenciador de tu vida o el mayor destructor de tu vida. En este vídeo vamos a entender cómo utilizar la prisa, porque si tú no la utilizas a ella, si tú no aprendes a utilizar la urgencia te va a utilizar a ti. Y hemos de aprender a encontrar un punto medio. Para que entiendas la importancia de esto, de aprender a utilizar tu prisa, vamos a entender cuáles son los dos extremos de saber utilizar la prisa y de no saber utilizarla en absoluto. O sea, no de vivir en continua prisa o de que no haya nada de prisa en tu vida. Las personas que viven en continua prisa, en continua urgencia, caen en el automatismo. Y tenemos la sociedad llena de ejemplos. Hay tantísimos ejemplos de personas que viven en esa ansia, en esa angustia continua de no llegar, de querer dar ya el siguiente paso, de querer ya conseguir esto, ya conseguir lo otro, ya terminar el día. ¿Cuántas personas hay que viven en una prisa tan extrema que pierden la conciencia de a dónde me está llevando esta prisa, a dónde me está llevando esta velocidad? Y para mí esto es siempre el equilibrio del femenino y el masculino. El masculino es esa dirección que tiene claro a qué punto B va y simplemente va hacia allí, no duda, no se plantea, simplemente va hacia allí. Esa es su única misión. Y del otro lado tenemos el femenino, que permanece en conexión, permanece en reposo. Es como el óvulo, ¿no?, que permanece, y lo masculino es el espermatozoide que va. Entonces, las personas que se van a ese extremo de solo vivir en la prisa caen en una dirección inconsciente en la que dejan de saber hacia dónde están yendo y para qué. Y esto es peligroso porque te desconecta de quién eres, te desconecta de un propósito, te desconecta de tu historia, te desconecta de tus raíces, te desconecta de tu visión y acaba siendo una máquina de andar que ha perdido la noción de a dónde quiere ir y simplemente es conducida. Entonces esa máquina va hacia donde le dicen, hacia donde le dice su entorno, hacia donde le dice la sociedad, hacia donde le dice el trabajo, a cumplir rápido ya la siguiente tarea. Esto es peligroso. Nos desconecta absolutamente de nuestra feminidad y todos, tanto hombres como mujeres, necesitamos encontrar un equilibrio entre nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Ahora te voy a explicar, vamos a hablar de el extremo opuesto de ausencia total de prisa, que es un lado muy espiritual en exceso de femenino, y por qué ambos son peligrosos. Y por último vamos a entender cómo irnos al punto medio, como yo he aprendido a hacerlo después de 5 años emprendiendo y también trabajando mucho mi espiritualidad y haber podido experimentar los dos polos. En un exceso de feminidad lo que nos sucede es que estamos en mucha conexión con el aquí y ahora, con el reposo, pero hemos perdido ese impulso, ese fuego, esa dirección. Para mí el ejemplo perfecto de esto serían personas como muy espirituales, muy conectadas, que al final solo meditan, fuman María y están en esa especie de limbo en el que todo va a llegar, la presencia, la conexión, y desconocen el significado de la prisa, demonizan la prisa, como no, la prisa, la urgencia es algo malo, todo está aquí y ahora, todo está en mi paz, y se van a un extremo que carece de dirección, y cuando la conciencia, la conexión carece de dirección, la energía se estanca, y cuando la energía se estanca, al igual que el agua, se pudre. Entonces, ahí es cuando la vida se estanca y cuando mi energía se estanca, cuando mi crecimiento se estanca, y por eso hay tanta gente muy espiritual pero que no logra resultados. Al final, el Zen, por ejemplo, nos habla del camino de en medio, en el que nos posicionamos en un punto neutral que desde mi perspectiva consiste en no demonizar ni idolatrar los conceptos. Nada es absolutamente bueno ni malo en sí mismo, todo depende de cómo yo lo utilice. Es decir, las redes en sí mismas, hemos escuchado 1000 veces esto, no son buenas ni malas, es cómo yo las utilice. Si tú las estás utilizando para usar este vídeo, para aprender, para tener referencias positivas para elevar tu vida, son muy buenas. Si las usas para scrollear en automático, son malas. Entonces, ese camino en medio, ese punto neutral nos permite utilizar las cosas, utilizar la energía, utilizar los recursos sin que ellos me utilicen a mí.
Entonces, en el aspecto de la prisa, como te decía, yo he vivido los dos extremos. O sea, yo he vivido etapas de máximo estrés, máxima ansiedad, en los que era solo siguiente acción, siguiente lista de tareas. Y de verdad que la sensación de que todo perdía el sentido era extrema. O sea, tampoco es algo, te soy sincera, que haya vivido durante periodos muy sostenidos, muy largos, porque es verdad que yo soy incapaz de moverme mucho tiempo sin conciencia. Es como que se me acaba la pila y digo, no, por aquí no. Pero sí lo he vivido sobre todo en etapas concretas. Me acuerdo especialmente un día cuando estaba en Ibiza, eso fue como a finales del año pasado, diría, o incluso a principios de este, que yo estaba todavía trabajando en un empleo. Ahora ya vivo en Dubái, vivo de mi emprendimiento, pero hace poquito estaba todavía en un empleo y levantando todo esto. Y en el día libre yo tenía un montón de cosas que quería dejar hechas, pero un montón. Es como si te digo, si tuviera aquí la libreta, porque además lo tenía todo registrado en libretas, te lo enseñaría. Era como una página entera con 2 filas, todo lleno. Era como poner 2 lavadoras, secar la ropa, cambiar las sábanas, lavar las sábanas, barrer, fregar, poner los platos, regar las plantas, ir a entregar este paquete, ir a recoger esto, ir a hacer la compra, preparar, cocinar tortitas para la semana, grabar 2 vídeos, grabar 2 módulos, hacer X reunión. O sea, me acuerdo que fue el día que me lo tomé. También es verdad que son retos que yo me pongo y me los disfruto, pero me sirve para entender un extremo en el que entiendo que no hay conciencia, ¿no? Entonces yo me lo puse como reto de decir, a ver cuánto puedo cumplir en un día. Fue un día que desde las 5:30 o las 6 que me desperté hasta las 11 o 12 de la noche no paré. O sea, fue como, venga, esto, siguiente pa, sin parar todo el día. Y te aseguro que llegó el fin del día y fue una sensación de vacío, no es que fuera desgarradora emocionalmente, pero fue como darme cuenta de, wow, qué vacío, ¿no? Es como si he cumplido todas las tareas y honestamente solo me acuerdo de ese día y fue como, wow, check, increíble. Pero te das cuenta de que en esa productividad extrema, sin conciencia, no hay un disfrute de la vida misma. Y es como, al final, todo es aprender a vivir una vida que te entusiasme. A mí me entusiasma alcanzar mi máximo rendimiento, alcanzar mi máxima productividad, pero lo vivo desde ahí. No desde un sacrificio, no desde una imposición. Es que a mí me entusiasma ver a dónde puedo llegar, ver qué liderazgo puedo tener de mi conciencia, de mi enfoque, de mi atención, de mi tiempo. Ver cuánto puedo liderarme a mí misma, ¿no? Y dirigir mi energía de manera consciente. Pero la clave es vivirlo desde el entusiasmo, entender que es un juego y vamos a jugar a ver a dónde podemos llevar esto, ¿no? Pero en ese día y en tantos otros de pura acción, te das cuenta de que la prisa como ley, como base, como regla, nos lleva a una desconexión de la inconsciencia de quién somos, del disfrute, y eso no es sostenible a largo plazo. Nos puede servir para hacer un sprint, pero no a largo plazo. Y también he vivido el extremo opuesto de que estar muy en lo espiritual, muy en tal, y al final tanta pausa lo que lleva es a que permite que los miedos se cuelen, y como vamos tan lento, es como si un tren va muy despacio y una rama cae en las vías. El tren va tan despacio que una simple rama lo va a detener. Cuando vamos a un ritmo de vida ágil, que estamos moviéndonos, que estamos tomando decisiones, que estamos haciendo cosas, pim pam, es como si el tren va más rápido. Entonces, por más que caiga una rama, el tren va a seguir adelante, la va a romper y va a seguir. Esas ramas son tus miedos. Si tú vas demasiado despacio, cualquier miedo va a detener tu tren, va a detener tu camino, te va a bloquear, te va a paralizar. Entonces, ¿cuál es la clave? Mirad, para mí la prisa es una herramienta extremadamente útil. Para mí, una vida en la que tú no tienes prisa en ningún momento del día, en la que tú no tienes ninguna fecha límite, te desconecta de tu capacidad para sostener tu ritmo y para atravesar los miedos. Es como un tren que va demasiado despacio. Cualquier miedecito, cualquier cosa te va a detener porque tu mente va demasiado despacio, tienes demasiada distensión, y al final la conciencia surge de saber poner límites. Es como, hay que saber poner límites. Libertad no es no tener límites. Libertad es entender qué estoy haciendo, para qué, y hacerlo con conciencia. Entonces, por ejemplo, si yo a mi día a día le pongo límites.
Y esto lo hemos hablado en otros vídeos. Es como antes de las 12 del mediodía, antes de las 6, antes de las 9, yo tengo que haber terminado ciertas cosas, porque eso es lo que me da la libertad para fluir, ¿no? Y hay momentos en los que yo me doy esa prisa de decir, ok, me quedan 2 horas para terminar todo esto, me voy a enfocar y voy a darme brío y voy a tener prisa. Y en ciertos momentos tener la prisa de decir, wow, tengo que terminar esto antes del final de la semana, o tengo que terminar todo esto antes de esta reunión, te conecta con ese enfoque máximo de decir, ok, vamos a hacer esto. Y entonces la velocidad limpia el camino, y en esos momentos tu atención se enfoca de una manera pura, de una manera limpia. Y eso es profundamente expansivo. Pero ese no es un estado en el que se pueda vivir continuamente. Y cuando nos vamos a ese extremo en el que vivimos todos los días con prisa, continuamente, tenemos que entender que no puedes vivir continuamente con prisa, no puedes estar en esa sobreaceleración continua, porque sabes que te desgasta, sabes que te desconecta de tu esencia, sabes que te olvidas del poder que vive en ti, sabes que te desconectas de tu centro. Entonces, para mí la clave, ¿cuál es? Para mí la clave es aprender a tener mucha consciencia de qué estás haciendo en cada momento, dónde estás poniendo tu energía. Darte cuenta, como en el vídeo que he grabado antes de cómo dejar de distraerte, darte cuenta de a dónde se está yendo tu atención y reconducirla, tomar conciencia de dónde quieres poner tu energía. Al final está muy de moda el poder de la hora, y yo creo que el poder no está tanto en el ahora, sino en el sentido que le damos a la hora. Y el sentido de la hora viene de qué proyectos, qué futuro visualizas, qué imagen estás construyendo, cuál es la creación en la que quieres canalizar tu poder creador. Y eso es lo que tienes que tener presente cada día. Me da un susto, no sé si lo habéis escuchado. Yo tengo el ordenador que me canta las horas, siempre para ser consciente lo mismo de qué hora es. Y claro, cuando estoy así tranquila, estoy sola y me canta desde allí, desde el baño, la hora siempre me da un mini paro cardíaco. Y la clave es, mientras tus acciones van fluidas, van ágiles, van rápido en ciertos momentos, tu mente se mantiene en calma, tu mente se mantiene presente, tu mente se mantiene en conexión. Y esto yo lo aprendí mucho de Osho, que más allá de toda la tergiversia que pueda tener y controversia, es una persona con gran sabiduría. Y decía que me impactó mucho leer en uno de sus libros que al principio tú aprendes a conectar con el silencio en una meditación guiada. Luego aprendes a conectar con él en solitario, en tu propia meditación. Después empiezas a mantener ese silencio haciendo tareas sencillas, y por último empiezas a ser capaz incluso de hablar mientras tú te mantienes en ese silencio interno. Eso es lo que yo alcanzo en algunos vídeos, no te voy a decir que en todos. En este, por ejemplo, yo me siento en silencio y creo que se nota. Yo me siento en silencio, es un estado en el que ni siquiera sé lo que estoy diciendo, simplemente las palabras se van fluyendo desde toda la información que ya hay en mí y toda la sabiduría de arriba, y todo va fluyendo y se va ordenando en su justa medida y en su justo ritmo. Entonces, la clave es, para mí, despacio interiormente, muy despacio interiormente, tú te mantienes en tu centro, no te identificas con la velocidad de los pensamientos, no te identificas con la velocidad de las acciones, y externamente vas rápido. Ves que yo estoy hablando rápido porque la información fluye claramente y hablo rápido, pero yo por dentro estoy yendo despacio, estoy en calma. Entonces, aprende a utilizar la prisa. No se trata de vivir en total calma, en total lentitud continuamente, porque la velocidad, la prisa en momentos puntuales te permite limpiar el camino, te permite sacar el potencial de tu enfoque, de esa cualidad masculina, decir voy hacia aquí, y no hay tiempo para mirar hacia los lados ni para mirar hacia atrás, solo estás mirando a tu objetivo. Y aprende mientras tus acciones van rápido y en ciertos momentos sacas ese ultrafoco,
Aprende a mantener la conexión y a tener también momentos de silencio, no de móvil, no de sofá, no de gratificación instantánea, no de dopamina barata, no. Momentos de silencio que resetean tu mente, que resetean tu capacidad de mantenerte presente, de mantenerte en calma, de no necesitar un estímulo. Eso es lo que te da la conexión y eso es lo que te da la capacidad de ir rápido fuera mientras vas lento dentro, el no dejarte arrastrar por estímulos continuamente. Así que si te ha gustado este vídeo, suscríbete, sobre todo aplica el utilizar la prisa para que ella no te utilice a ti, utilizar la cualidad masculina y la cualidad femenina en su justo equilibrio, no demonizar ni la cualidad masculina ni la cualidad femenina, ni entrar en roles de no, yo solo energía femenina, que está muy de moda ahora y no tiene sentido porque todos tenemos energía masculina y femenina y la clave es aprender a desarrollarla. Obviamente un hombre va a vivir más en su cualidad masculina en su mayoría, y la mayoría de mujeres van a vivir más en su energía femenina. Pero eso no quiere decir que no tengamos que trabajar nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Debajo en la descripción tienes la mejor clase que yo he grabado respecto a cómo alcanzar ese máximo rendimiento, esa velocidad, ese ritmo, esos resultados a nivel tangible desde la conexión con tu paz y con toda esa sabiduría y toda esa grandeza interna. Así que ve a verla, que ahí comprimí lo mejor de mi entendimiento y lo más clave de mi proceso y de mi aprendizaje. Así que ve a verla y vamos a aplicar este equilibrio en la prisa.